Continuando con lo anterior, el canciller mencionó que aquel amuleto es muy venenoso, el cual se encontraba realizado con los huesos de 100 bebés, así que era altamente tóxico, no importaba si no era una persona común, igual iba a morir. Yuner al escuchar que está hecho de 100 bebés se puso a temblar, sin embargo el canciller continuaba incentivando a la Yuner, que se trataba de un sacrificio necesario para obtener la riqueza y poder en el futuro. Entonces Yuner, motivada, iba a exterminar con la vida de la prota, porque nadie lo iba a impedir ser la reina. Entonces agradeció al canciller Wei, y se empezó a marchar. No obstante el canciller nuevamente le recordó el trato. Yuner mencionó que no lo iba a olvidar, y prometió que tendrá lo que quiere. Toda aquella conversación fue escuchado por una persona misteriosa, la cual se salió luego de que Yuner se fue, mencionando al canciller: todavía hay alguien más aprendiendo brujería, eso es interesante. El canciller Wei respondió que solo es una concubina, resaltando que ella nunca podría pelearse con la hada Mo. Aquella persona misteriosa era una hada, entonces da a entender que sus poderes no son de lo común. La hada Mo continuaba considerando a Yuner como una rival a su nivel, sin embargo sus ganas de destruir la alma y el espíritu cada vez eran más grandes. El canciller continuaba calmándola, comentó que es bueno tener a la concubina Yun como su marioneta, que si en cualquier momento se le ocurría traicionarlos iba a tener el mismo destino que la de Prota. La prota se encontraba en su palacio, se encontraba analizando el plan de Chen Chuan, en ir a buscar las hierbas medicinales por separados. A la prota le tocó conseguir la hierba panacea con Feng Shao, y para esto tenía que realizar un viaje más largo que el de condado. Aquel lugar era ciudad de Peng. Además, la prota aún no se ingeniaba cómo engañar a Feng Shao que se fuera con ella. Por una parte pensaba decir la verdad, ya que él ya sabía la verdad. Estando así, llegó Feng Shao. Desde la entrada observó a la prota y le notó un poco preocupada. La prota se dio cuenta que se regresó, y se puso alegre al verlo, y dijo que ya estás de regreso. Feng Shao respondió que sí, que se preocupaba que se vuelva a escapar. La prota respondió que no se va a volver a huir, que mejor le diera su abanico. Feng Shao negó en devolver el abanico por el momento, generando a la prota la cuestión de cuándo lo va a devolver. Feng Shao prometió devolver cuando esté realmente seguro de que se quede con él. Solo ahí lo iba a devolver. Dejó el tema a un lado, y preguntó por qué Yuner había visitado. La prota respondió que no hay nada de importante. Sin embargo el emperador supuso que estuvo allí por ambición, ya que era muy notable en Yuner. Además dijo: acudió a ti porque estaba enojada porque no la ayudaste y me dijiste la verdad. La prota confirmó que eso es lo que concurrió a decir. Entonces, Feng Shao cada vez demostraba su amor hacia la prota. Mencionó que la única que le gusta es la concubina Yun Mian, y que no trate de empujar hacia otras mujeres. La prota, un poco sonrojada, mencionó que no esperaba gustarle tan pronto. Entonces Feng Shao se acercó, le sujetó de la mejilla y mencionó que ahora lo sabe. Entonces la prota se sonrojó más, pero pidió que quitara su mano de encima, y recalcó que de Yuner se iba a encargar ella personalmente. Feng Shao aceptó que ella se encargue y entre sonrisas dijo: bien, entonces no seré el malo, todo depende de ti. Pero la prota recalcó que desde temprano ha estado de mal chico, por el hecho de haber votado a Yuner de su palacio. Feng Shao no opinó nada al respecto, simplemente se rió. Sin embargo la prota continuaba halagando al emperador, con decir: rey fuerte, guapo, amable y considerado. Feng Shao por su parte dijo: la última vez que me elogiaste así, querías engañarme para ir contigo, es decir, recordando sobre el viaje al ciudad del condado, pero la prota lo tomó como ofensa, así que en su defensa incluyó que fue una invitación para disfrutar de un viaje, y para conseguir aquella medicina, y le recordó que sin ella no podría estar así de saludable. Feng Shao agradeció e hizo saber que solo estaba bromeando, pero preguntó por qué se ofendió. La prota comentó que no está nada ofendida, y aprovechó el momento para mencionar del viaje, y dijo: tuvimos un lindo viaje en el pueblo Fenglin, ¿qué tal si vamos a otro lado? Entonces, Feng Shao acercando dijo: ¿te refieres a esos asesinos o a la Yuner diferente? Claro que no todo fue color de rosas. La prota justificó con decir que esos fueron accidentes, que en esta ocasión se irían a la montaña Yun, que se encontraba en la ciudad de Peng, y aseguró que en esta ocasión no iba a haber ningún inconveniente. El emperador negó el viaje. Entonces la prota no tuvo otra opción que decir la verdad. Mencionó que en aquel lugar se encontraba una hierba medicinal que podía curar su enfermedad, así que de manera obligatoria se tenía que ir. Feng Shao por fin comprendió del viaje al condado, que no simplemente fue por viajar sino que tuvo su motivo, que era para curarlo. Sin embargo, al emperador le generaba una duda, sabía que ni su mejor médico podía curarlo. Entonces preguntó por qué sabe cómo hacerlo. La prota, un poco disgustada, pidió que solo confiara en ella, que de cualquier forma no le iba a hacer daño, y cuestionó si tiene miedo de que lo envenene. Entonces,
Feng Shao entre halago dijo, incluso si fuera veneno lo tomaría, pero rectificó, él estaba dispuesto a ir al viaje si se trataba de curar de su enfermedad. Entonces la prota se encontraba feliz, cuando de pronto Feng Shao nuevamente se acercó hacia ella, abrazándola de cintura dijo, solo te pido una cosa, que no habrá más trucos de esos de nuevo, no quiero conocer más Yuner diferentes. La prota alejó al emperador e hizo saber que no lo hará de nuevo, además le prometió una cosa, que en esta ocasión solo se iba a concentrar en curar la enfermedad. El emperador aceptó en ir al viaje, e iba a creer una vez más a la prota, pero le hizo saber que se lo intentaba de nuevo, nunca más le iba a permitir la salida del palacio Longxi por el resto de su vida. La prota entendió, ya que todavía tenía su abanico no podía hacer nada, mejor preguntó cuándo saldremos a la ciudad de Peng. Feng Shao dejó que la prota establezca la fecha, entonces la prota propuso en salir pasado mañana, y sonriendo mencionó que tiene un día para prepararse. El emperador simplemente aceptó. La prota se despidió ya que se iba a ir a dormir, mencionando que ya se puede retirar para hacer cargo de su trabajo. Sin embargo Feng Shao la arrimó contra la ventana, mencionando, Yun Mian, ¿me echas después de que concedí tu petición? La prota un poco incómoda preguntó, entonces ¿qué más quieres hacer? Feng Shao quería que la prota lo complaciera, como una concubina completa. Evidentemente la petición de Feng Shao la molestó, pero lo tomó con calma, lo interpretó como sí que quería dormir con ella, y sí, el emperador eso quería, pero la prota lo echó de la habitación, y le cerró la puerta. Desde afuera de la habitación el emperador se despidió, mientras que la prota, estaba arrepentida de haber dormido con él anoche, y que todavía le pidiera dormir juntos otra vez era imposible e inaceptable. Feng Shao se sentía un poco culpable, ya que si no lo hubiera molestado quizás hubiera quedado más tiempo con ella. Una sirvienta observó el ambiente, entonces se acercó para preguntarse si encontraba bien. Feng Shao por su parte, muy serio mencionó que no es nada, y ordenó que cuidara de concubina Mian, que él se iba a regresar al palacio Longxi porque tenía que alistar para el viaje de pasado mañana. La sirvienta aceptó cuidarla, ya que es su trabajo. Además, se puso de chismosa, ya que como el emperador fue echado por la concubina Mian por no poder satisfacerle, y lo iba a contar a las demás en la charla del día siguiente. Así, el emperador ya se encontraba en su palacio, se encontraba analizando sobre de que su enfermedad es curable. Sin embargo, habían ciertas cosas que ocultaba a la prota, que a la final no lo iba a contar para que no se encuentre en peligro. En aquel momento llegó su guardia Baiban. Una vez ahí, mencionó que los guardias de secreto, reportaron que la concubina Yun se fue a ver con el canciller Wei. El emperador se sorprendió, no le veía el motivo por el cual tuvieron que encontrarse, entonces preguntó de qué habían conversado. Baiban informó que los guardias habían dicho que el lugar donde se encontraron era muy extraño, pues los guardias no pudieron escuchar absolutamente nada por más cerca que se encontraban, así que toda la conversación era un contenido secreto. Eso ocurrió debido a las brujerías de la hada Mo. Entonces el emperador se sorprendió, no comprendía cómo es que no lograron escuchar nada. Sin embargo, Feng Shao mencionó que según su interpretación, el canciller Wei ha estado haciendo algo en secreto, que al parecer finalmente tomó acción en contra de él ya que invitó a encontrarse a concubina Yun con él. Baiban interpretó como si ahora la concubina Yun no le interesara. El emperador hizo saber que la Yuner no es la que conocía antes, entonces ordenó que la tratara como una extraña. Asimismo, hizo saber que pasado mañana salía a la ciudad Peng. Baiban se sorprendió, entonces dijo, Su Majestad, acabas de regresar del condado Fenglin, y te vas tan pronto, cuestionando así si quiere visitar el país entero en secreto. Feng Shao respondió, ¿acaso no puedo? Entonces Baiban entre sonrisa falsa recalcó diciendo que usted es el rey, y puede hacer lo que sea que quiera hacer. Sin embargo, sugirió llevar más hombres en esta ocasión. El emperador negó y dijo, solo como la otra vez, ten a unos guardias secretos siguiéndome en secreto. Baiban un poco preocupado mencionó que no es una buena idea, él temía por la vida del emperador. Feng Shao no se preocupaba por nada, además, tenía la sospecha de que los sicarios fueron enviados por el canciller Wei. Claro que no podía acusar así de la nada sin pruebas, y dijo, ya que sabe sobre este viaje, hará algo y puedo aprovechar esta oportunidad para obtener evidencias. Entonces, Baiban se encontraba de acuerdo con el plan del emperador, pero le causaba una duda, si en esta ocasión la concubina Yun se iba con ellos. El emperador decidió no llevar, e hizo saber que la concubina Yun Mian se irá con él. Baiban se sorprendió, entonces se puso a imaginar Su Majestad llevó a concubina Yun al condado de Fenglin, pero llevará a concubina Mian a la ciudad Peng, el privilegio del emperador. Feng Shao con una sonrisa amable preguntó ¿en qué estás pensando? Baiban entre nervios mencionó que no se encontraba pensando en nada, pidió retirarse para preparar para el viaje, no obstante pidió que realice una encomienda. Mencionó que el viaje a ciudad Peng no es secreto, ya que Yuner se vio con el canciller Wei, actuará pronto, así que su trabajo era mantener vigilada a Yuner. Baiban escuchó su trabajo
trabajo y se retiró. Mientras tanto el emperador se quedó pensando, en su mano traía el abanico de la prota y entre sonrisas dijo, Yun Mian, lo que hiciste incluso hace que Baiban me malentienda, no lo hagas de nuevo, o arruinarás mi reputación. Por otra parte, la noticia ya había llegado hacia los oídos de Yuner, se encontraba muy enfadada, que su majestad irá a ciudad de Peng con la prota. La sirvienta que lo hizo saber mencionó que eso debería ser una buena oportunidad. Yuner no comprendía a qué se refería, pasaba que la sirvienta trabajaba con el canciller Wei, entonces dijo, hay demasiados guardias aquí, así que no puedes encontrar una oportunidad para hacerlo, refiriéndose a pegar el amuleto para exterminar con la vida de la prota, que fuera de palacio sería fácil de llevar a cabo la venganza. Yuner se sorprendió que la sirvienta sepa tanta información, sin embargo continuó con realizar la estrategia, mencionó que su maestro puede enviar fuera secretamente para que así pueda aprovechar un momento para concluir su objetivo. Yuner entonces comprendió que sería más fácil hacerlo afuera. Llegó el día del viaje, ya se encontraban listos, sin embargo, la prota observó que Yuner se encontraba con ellos, entonces cuestionó por qué llevas a Yuner con nosotros. Feng Xiao contestó, necesitas muchos sirvientes para ser atendida en el viaje, y ya que ella es una sirvienta puede hacer esto. La prota hizo saber que ahora Yuner ya no es una sirvienta, sino una concubina. No obstante el emperador dijo, soy el rey, así que si quiero que sea una sirvienta, será una. Entonces la prota no quería continuar hablando del tema, sin embargo se puso a pensar que quizás Feng Xiao tiene su propio propósito, que quizás Yuner hizo algo que no le gustara. El emperador pensaba que no es buena opción dejar a Yuner en el palacio luego de haber tenido contacto con el canciller Wei, pensaba que al tenerla cerca iba a ser fácil averiguar sus intenciones. Rápidamente las sirvientas notaron que Yuner va a caminar al igual que una sirvienta en todo el viaje, se estaba quedando atrás, entonces recomendaron caminar más rápido porque de lo contrario se quedaría atrás. Sin embargo todavía temían que su majestad les culpe por eso. Yuner respondió que ella sabe cómo son las reglas, que no necesitaba que las sirvientas lo esté apurando. Al escuchar eso, las sirvientas susurraron que Yuner todavía se cree una concubina, tachando así, ¿qué concubina estaría caminando? Que es una sirvienta, igual que todas nosotras. Yuner por su parte, interpretaba que el emperador no sería capaz de hacerla semejante humillación, que de seguro debe ser plan de la prota, entonces tomaba más remordimiento así la prota. Así empezaron el viaje. No obstante todo fue observado por el canciller Wei y la hada Mo, donde el canciller no comprendía por qué el rey llevó a la concubina Yun con él, sin embargo pensaba que quizás llegó a sospechar algo. La hada Mo por su parte no le tomó importancia, mencionando que, igual no puede sobrevivir a esto. El canciller cuestionó por qué está tan segura, entonces la hada Mo comentó, si ella puede ser útil, será mucho mejor, pero si ella no puede, está bien, ya que no cuento con ella, sino con mí misma. El canciller no comprendía a qué se refería su comentario, entonces dijo, si fallé una vez, no puedo fallar de nuevo, exterminaré a Feng Xiao yo misma. El canciller confiaba en las habilidades de la hada Mo para poder exterminarlo, lo que no comprendía es que cómo se va a poder acercar hacia él, ya que sospechaba sobre algún atentado. La hada Mo entre risa mencionó, para gente común es difícil, pero para una chica débil no. La hada Mo se había apoderado de un cuerpo, que era de una chica inocente y sencilla para llevar a cabo el plan. Entonces el canciller Wei mencionó que va a estar ansioso de saber aquella buena noticia. La hada Mo entre sonrisa mencionó que así será, que tendrá éxito en su trabajo. Mientras tanto, luego de un largo viaje finalmente llegaron al destino, a Ciudad Peng. La prota se apresuró en bajar del carruaje para estirarse, se sentía estresada por el hecho de que el viaje fue más largo que del condado. Feng Xiao también compartía la idea de que fue muy lejos, así que pidió que no le lleve a un lugar más lejos. La prota no prometió nada, ya que aquella planta extraña solo crecía en lugares lejanos. El emperador no estaba a gusto con la respuesta, entonces la prota cambió de tema, mencionó que no pasaba nada, que solo es por el cansancio. Escuchando que se encuentra cansada, Feng Xiao le ofreció una ayuda, darle masaje, pero la prota lo alejó inmediatamente, no quería que tocara su cuerpo. El emperador comprendía eso, mejor designó aquel trabajo a una sirvienta, y aquella sirvienta era Yuner. Llamó a Yuner y ordenó que diera masaje a la prota. Yuner no quería hacer masaje, se quejó mencionando, señor, soy una concubina. El emperador por su parte interpretó como si la sirvienta Yuner es incapaz de realizar aquel trabajo. Un poco disgusto pidió que regresara al palacio si no es capaz de realizar el trabajo. La prota por su parte se sintió un poco mal por Yuner, ya que desde el viaje Feng Xiao estaba muy intolerante con Yuner. Las otras sirvientas por sus partes simplemente recomendaron olvidar de ser la concubina y que realizara el trabajo. Además una de ellas mencionó que si no realizaba el masaje podía ser responsable de la salud de la concubina Mian, esto con la intención de burlar a Yuner. Yuner por su parte cada vez se enojaba más con las sirvientas y con el emperador, seguía sin comprender cómo es que el emperador le ordenara que diera el masaje a la prota siendo
siendo ella también una concubina, no obstante vio su lado de favor, ya que si realizaba el masaje podía tocar a la prota, lo que significaba que podía pegar el amuleto sin que nadie se dé cuenta. Una de las sirvientas ofreció realizar el trabajo ya que Yuner se negaba a hacer el masaje a la prota. Asimismo, la prota pensaba que Yuner no accedería a darle el masaje, sin embargo Yuner aceptó, agradeció la ayuda a su compañera pero hizo saber que el emperador ordenó a ella, y que tiene que cumplir con el trabajo. Para poder acercar hacia la prota, envolvió el amuleto en una pequeña toalla para que nadie notara, y pues estaba muy feliz ya que su trabajo estaba más fácil de lo que pensaba. La prota cuando se acercó más se dio cuenta de que Yuner traía un olor que ella odiaba demasiado, entonces se retrocedió. Feng Shao al observar que negó que acercara la detuvo del brazo. Yuner se sorprendió, entonces preguntó, señor, ¿qué está haciendo? ¿Fue usted quien me pidió que haga esto? Feng Shao entre sonrisas hizo saber que cambió de opinión, e hizo saber que él personalmente lo iba a hacer. Yuner quiso llevar la contraria, con decir que solo quiere llevar a cabo lo que ordenó, y evidentemente escondió el amuleto. El emperador ordenó a Baiban que llevara a las sirvientas al hotel, él junto con la prota iban a visitar alrededores de la ciudad y planeaban llegar al día siguiente, y se marcharon. Baiban comprendió el orden, pero Yuner se encontraba muy molesta ya que estaba muy poco de lograr pegar el amuleto, generando duda de si descubrió lo que iba a hacer, pero estaba convencida de que no lo haya percibido. Feng Shao y la prota se encontraban por las calles de la ciudad Peng. Aquella calle era muy comercial, ofrecían diferentes productos, sin embargo, la prota manifestó su disgusto de comportamiento de hace unos minutos cuando se encontraban con Yuner, preguntó por qué ordenó que Yuner lo diera masaje, y si hay algo malo con ella. El emperador le comentó que sus hombres le habían informado que Yuner antes de salir a la ciudad de Peng se había encontrado con el canciller Wei. La prota evidentemente no conocía quién es el canciller Wei. Entonces Feng Shao comentó que es un canciller de la izquierda, que es muy ambicioso y que tiene muchas relaciones de grupos de interés. El encuentro no le parecía nada normal para el emperador, además suponía que fue el canciller Wei quien envió a los sicarios a exterminarlos en la ciudad de Fenglin. La prota se encontraba muy sorprendida por las intenciones de canciller Wei y Yuner, a su vez comprendió que el objetivo de Yuner es ella. Feng Shao también suponía lo mismo, al encontrarse de sirvienta según Feng Shao podría atacarla fácilmente. Entonces, el masaje solo fue parte de su plan estratégico para poder averiguar algo, pero no lo logró. Preguntó a la prota ¿se sospecha algo? La prota afirmó que sí, que era extraño que aceptara dar masaje. A su vez mencionó que cuando acercó traía un olor desagradable proveniente de un objeto oculto. Aquellas actitudes hacia la prota no le gustó a Feng Shao, concluyó que le quiere hacer daño o exterminar a la prota, y no estaba dispuesto a permitir, lo iba a exterminar él primero. Feng Shao enfadado quiso regresar al hotel para exterminar a Yuner, sin embargo la prota lo detuvo, hizo comprender que no puede actuar sin pruebas. La prota no comprendía por qué Yuner le quiere hacer daño, a pesar de que ella es la única en saber su identidad y que posee poderes mágicos. Feng Shao se sorprendió cuando mencionó que Yuner sabe de su identidad, y cuestionó por qué ella sabe sobre tu identidad. La prota se puso nerviosa, porque nuevamente casi delata su verdadera identidad, pero desvió con decir que Yuner debe ser consciente de que soy la concubina más poderosa, y mencionó que la va a castigar si trata de lastimarla. No obstante, Feng Shao entre broma mencionó que su idea no era que dijera eso, sino que no es una persona común. La prota empezó a reír nerviosa, y llamó que es muy gracioso, a su vez afirmó que es una persona común y corriente. Por la risa alterada Feng Shao mencionó que solo es una broma, que no tiene por qué exagerarse, y cuestionó si tiene miedo de algo. La prota evidentemente no quería que continúe con el tema, sin embargo ella era la que generaba las dudas en Feng Shao. Entonces lo más natural que pudo hacer fue actuar normal. A su vez cambiaron de tema, tomaron temas de conversación de los alrededores, los cuales charlaban de la montaña Yun, la cual decían que era empinada y peligrosa. La prota por fin se libró, porque continuaron con visita de lugares de la ciudad de Peng, fueron a escuchar la charla de la montaña Yun. Ahí, un hombre detallaba que nadie puede salir con vida de la montaña Yun, ni incluso los lugareños se atrevían a entrar. La prota al escuchar eso no comprendía por qué las medicinas especiales son bendecidas en lugares malvados. El resto del público oyente no estaba convencido con lo que decía el hombre, pues no les parecía nada peligroso, y lo llamaron fanfarrón. El hombre aclaró que no hay bestias pero que sí hay un monstruo malvado, la cual era una serpiente negra. La prota cada vez se asustaba más. El hombre continuaba contando la historia, y en esa ocasión mencionó que aquella serpiente come a humanos, motivo por el cual el reino de los hadas envió a una persona para que lo capture. Nadie le creía. Recalcaban que no existen monstruos en el mundo, que solo es una historia, que la cual era aceptable porque cada ciudad podía inventar historias para hacerla más interesante. El hombre mencionó que no es ninguna historia sino la realidad, y por si las dudas sugirió preguntar a los ancianos de la ciudad para que lo afirmen. La prota también dudaba la existencia del monstruo de la serpiente negra. Suponía que solo debe ser historia. Feng Shao al ver a la prota preocupada supuso que es el lugar del destino
al que se dirige, la prota afirmó que sí es el lugar. Al escuchar que es el lugar, Feng Shao entre risas recalcó lo que escuchó, que la gente no sale vivo de aquel lugar. La prota por su parte preguntó si acaso tiene miedo, y le respondió que no tiene miedo porque está con ella. La prota se puso feliz y lo llamó inteligente, a su vez dijo, no te preocupes que yo te protegeré. Agradeció por la protección, pero él cada vez estaba más convencido de que ella no es una persona común, que en esta ocasión va a poner mucha atención para averiguar quién es en realidad. La prota se encontraba feliz hasta que sintió frío, pues supuso que el clima es muy cambiante. En aquel momento apareció la hada Mo. Suponía que la mujer que está al lado del emperador es Yun Mian. Aceptó que la prota es muy bella, a su vez adelantó con decir que solo tiene la belleza. Ella se encontraba con sus hombres para llevar a cabo el plan, ordenó que se retiraran y notificó que al día siguiente lo van a atacar, y que no se permite ningún error. Escucharon a la hada Mo y se retiraron, mientras que ella se quedó, y desde ya se sentía victoriosa, que ella iba a tomar el poder del país. Al día siguiente, Feng Shao y la prota empezaron su viaje, lo iban a acompañar Yuner y Baiban. La prota no sabía en qué parte de la montaña se encontraba la hierba medicinal, era complicado encontrar sin ayuda de sus poderes, claro que no podía utilizar. Baiban al ver todo lo que tienen que escalar en la montaña, no quería, pero no le quedaba de otra. El emperador pidió que solo lo siguiera. Baiban por su parte estaba renegado, a su vez no comprendía por qué el emperador quiere escalar la montaña Yun con dos concubinas. Según él, el emperador mostraba un comportamiento extraño. En aquel momento apareció la hada Mo, como estaba antes con cuerpo de otra persona. El ambiente de su actuación era que sus hombres actuarán como abusadores para ella poder acercar pidiendo ayuda hacia el emperador. En el escenario ella se encontraba huyendo de los supuestos hombres que le tratan de abusar, hasta un punto donde se tropieza con una piedra, frenando así su huida. Los hombres se acercaron con la intención de abusar a la chica inocente. Entonces ella empezó a pedir ayuda. El emperador y la prota no estaban dispuestos a ayudar, pues les hacía muy extraño que esto pasara en un lugar tan remoto. Sin embargo, Baiban propuso ayudar, pero el emperador ordenó que no ayudara, mientras que en la actuación los hombres ya empezaron a tocar a la chica. Según la prota, la actuación de aquellas extrañas personas era muy mala. Baiban se preocupó por la situación, mientras que el emperador no. Baiban propuso ayudarla, y el emperador le cedió el permiso. Baiban empezó a defenderla, y rápidamente derrotó a los abusadores. Una vez que lo salvó preguntó cómo se encuentra. La hada Mo le respondió que se encuentra bien, y agradeció por la ayuda. Los hombres, según el papel de actuación, una vez que alguien lo ayude, tienen que retirarse del lugar, y así fue. Se retiraron del lugar advirtiendo que se iban a vengar. Una vez sola, la hada Mo se presentó, mencionó que se llama Mo Qian, y nuevamente agradeció por la ayuda. Baiban sonrojado hizo saber que no es nada, que no es de gran cosa. Entonces sin más que decir iban a continuar el viaje. El emperador llamó a Baiban para continuar el camino. Baiban recomendó a la chica que regresara a casa y se despidió. La hada Mo no podía creer que el rey no le tome importancia a una mujer que fue abusada. Su plan no estaba marchando como ella quería, de alguna manera lo iba a detener. Gritó con decir que, por favor ayúdenme. Sin embargo la prota no comprendía por qué ella continuaba actuando. Además ella sabía perfectamente que su caída fue deliberadamente. A este punto estaba sospechando que ella tiene otros propósitos. La hada Mo mencionó que tiene el tobillo roto, entonces pidió que le enviara a la ciudad. Su propósito era acercar a Feng Shao a como dé el lugar. El emperador no comprendía por qué quería que él lo enviara a la ciudad. Asimismo, la prota también negó en ayudarla. La hada Mo nuevamente pidió que la ayudaran, que tiene el tobillo roto, que si no no lo pediría. A su vez no tomó la respuesta de la prota de buena manera, quería escuchar la respuesta del emperador. La prota mencionó que él no fue quien la ayudó, sino Baiban. Entonces preguntó por qué agradece y pide que lo apoye, y se puso de frente para decir que fue Baiban quien le ayudó. La prota, un poco molesta con Baiban, dijo, ya que la salvaste tienes que enviar de regreso a la ciudad. Baiban se quedó sorprendido, no comprendía el enojo hacia él. A su vez la hada Mo negó la ayuda de Baiban, delatando que no quiere que ayude otra persona que no sea Feng Shao. Era evidente que si su guardia lo ayudaba no podía exterminar a Feng Shao. La prota nuevamente estaba desacuerdo con la hada Mo, pues no comprendía cómo ahora no quiere aceptar la ayuda si ella mismo fue quien pidió que la regresara, generando la duda de qué quiere hacer entonces. El plan de la hada Mo no estaba saliendo como ella quería, entonces cambió de planes. Mencionó que ella se encuentra muy asustada por lo que acaba de pasar y que no quiere quedarse sola, que le permitan quedarse junto a ellos, poniendo de excusa que eso fue lo que quiso decir desde el principio, pero que es muy tímida. La prota negó que se quedara con ellos. No obstante, el emperador mencionó que se puede quedar, y ordenó a Yuner que apoye en el viaje, y que para el momento encontrara un paño para la víctima. Yuner se molestó pero aceptó, y en su mente decía, maldita mujer desvergonzada, ¿quieres coquetear a Feng Shao? La prota se molestó y se marchó. Baiban lo interpretó como un enojo muy grave. Sin embargo Feng Shao dedujo que solo está celosa, y se fue tras de ella mientras que los otros le seguían atrás. Baiban se quedó pensando lo siguiente, su majestad trajo dos después del viaje al condado de Fenglin. Entonces
entonces, llevará 3 esta vez. Mientras tanto, la hada Mo no se encontraba satisfecha con su plan, pero le favorecía que haya decidido llevarlos con ellos, ya iba a encontrar el momento para atacarlo. Yuner se acercó hacia Mo Qian para ayudarla, sin embargo no, lo la ayudó. Insultó con decir que no pensara que la va a ayudar, que levantara y lo siguiera. Las actitudes de Yuner no le agradaba para nada. Sin embargo, por el momento no iba a distraerse con ella, pero juró que la va a hacer pagar muy caro cuando culmine el plan con éxito. Por otro lado, la prota se encontraba muy enfadada, no soportaba a Mo Qian porque era muy rara, y con Feng Shao porque aceptó que ella quedara. Recalco que la prota se encontraba rompiendo las ramas de las plantas. Llegó Feng Shao con decir que dejara de romper las ramas, que no tienen culpa de nada, que son inocentes. La prota apenas que lo tuvo de frente lo empezó a reclamar de por qué aceptó que se quedara, y cuestionó se está encantando de ella, y sí, él tenía razón, la prota se encontraba celosa. Feng Shao mencionó que no va a fijar en otra persona teniendo a semejante belleza, y trató de tocar la cara de la prota, pero no pudo. La prota lo esquivó, no quería que lo tocara. A su vez comentó que esa mujer estaba actuando. Feng Shao también mencionó que lo había notado, ya que la actuación fue muy mala. A su vez decía que ella viene por él, y mencionó que es mejor tener de cerca a que juegue socio de lejos, ya que al tenerla cerca iba a ser más fácil de monitorearla. Entonces la prota suponía que él está tratando a Mo Qian como está tratando a Yuner por su comportamiento extraño. Para Feng Shao aquellas dos tramaban cosas. A su vez se preguntaba qué podría pasar si permanecen juntas, sospechaba que quizás llegasen a enfrentar. La prota nuevamente se enfocó en la tarea, encontrar la hierba medicinal. No obstante, también analizó la situación. En el viaje se encontraban entre 5 personas, que de ellos, 2 no se encontraban de su lado, entonces tenían que tener más cuidado. Feng Shao hizo recordar que ella había prometido protegerla, que entonces ¿por qué lo dejó hace unos minutos atrás? La prota esquivando la mirada mencionó, si juegas con fuego y te quemas, no te salvaré. La prota en aquel momento pudo visualizar la estatua de una serpiente, se sorprendió y pidió a Feng Shao que mirara. La estatua representaba a la serpiente que describía el hombre, era negra. Lo más probable era que se vinculaba con aquella bestia que los aldeanos le temían. Feng Shao por su parte comentó que aquella bestia solo viene de la historia, sin embargo le parecía extraño que esté en aquel lugar. Comentó, quizás es una advertencia. La prota desde ya presentía que la historia es real, que realmente existe el monstruo. Feng Shao recomendó que no pensara mucho, que quizás esté allí para advertir que hay serpientes comunes, que lo mejor sería irse lo antes posible. Entonces la prota se puso en marcha para encontrar la medicina. Su propósito era encontrar la hierba medicinal y marcharse. La prota suponía que el estallido de Mo Qian y la estatua mostraban que la montaña es extraña. La hada Mo no sabía nada sobre la serpiente negra, pero al escuchar la plática del emperador junto con la prota le pareció interesante. Iba a aprovechar el momento. Como no podía acercarse hacia el emperador, la serpiente negra iba a ser la excusa perfecta para exterminar con la vida del rey. Así ella se quedaba sin ninguna culpa ni sospecha. Utilizó su magia para atraer serpientes, y en medio de caos iba a atacar al emperador. En ese entonces Yuner apareció enfrente. Yuner enfadada reclamó cómo es que puede correr si tiene el tobillo torcido, llegando a deducir que solo está fingiendo. En aquel momento llegaron las serpientes, y Yuner gritó con decir, serpientes. Las serpientes fueron directamente hacia el emperador. Feng Shao quiso proteger a la prota de las serpientes cada vez se acercaban más. Para el emperador era extraño que las serpientes ataquen a las personas, ya que rara vez lo hacían. A su vez, suponía que las serpientes parecían ser controladas por alguien. La prota no podía creer, pues se preguntaba quién puede controlar a tantas serpientes. Asimismo, la hada Mo, quien utilizó la magia, no comprendía por qué están muchas serpientes. Ella por lo general podía controlar 3 a 4 serpientes. Asustada dedujo que quizás ahora es más fuerte. Las serpientes también trataron de atacar a Yuner, y Mo Qian no la ayudó, debido a que a ella también le tenía rencor. La hada Mo estaba por ejecutar su plan. Era el momento perfecto para acercarse hacia el rey y atacarlo. Sin embargo utilizó otro método. Con gritos pidió a su majestad que lo salvara, pero en ese momento Yuner la detuvo. Ella decía que no va a permitir que se acerque hacia el rey. Según ella Mo Qian lo quiere subir. Entonces advirtió que mientras ella esté no se va a acercar. La hada Mo se enfadó, mencionó que no es asunto de ella, no comprendía la actitud de Yuner. Yuner mencionó que ya es suficiente con tener de rival a Yun Mian, que es su negocio y que no debería de estar, así que ordenó que dejara de soñar. Mo Qian entre insultos ordenó que soltara, ya que estaba arruinando su plan. Yuner no lo soltó, entonces Mo Qian iba a exterminar con la vida de Yuner. Sin embargo, cuando estaba utilizando su brujería observó un destello de luz. Aquel destello de luz provenía de la prota. La prota con solo utilizar poco de brujería exterminó con las serpientes. Mo Qian no podía creer, se quedó sorprendida ya que la prota mató a todos con un solo golpe, se encontraba sorprendida por lo poderosa que es. Mientras tanto, la prota preguntó a Feng Shao si se encuentra bien. El emperador se encontraba perfecto, no obstante hizo saber que lo que acaba de hacer no lo hace cualquier persona común. La prota se puso nerviosa, comentó que acaba de usar su poder que había ganado a través de muchos años de esfuerzo. Feng Shao sacó el abanico de la prota, y mencionó que había pensado que era poderosa por el abanico, pero al presenciar lo anterior dedujo que es poderosa por naturaleza.
cabeza, y pues, ya que no era necesario iba a quedarse con el abanico, la prota no estaba de acuerdo, hizo saber que es débil sin su abanico, la prota por ningún motivo lo iba a dejar con él, primero porque el abanico podía revelar identidad, y segundo porque la gran parte de su brujería solo se podía usarse con la ayuda del abanico. Sin embargo, Feng Xiao hizo saber que solo es una broma, él comprendía a la perfección que ella necesita de su abanico, además como se encontraba en una montaña extraña, y haber encontrado con las serpientes desde el principio, era favorable que ella tenga su abanico para ponerse proteger, entonces por fin devolvió el abanico, y la prota se comprometió en protegerlo. Está bien, punto tu promesa. No, no me flotes la cabeza. Las serpientes están muertas, tenemos que irnos ahora. No esperaba que me lo devolviera, la montaña es rara, tengo que encontrar la medicina lo antes posible. Maldita sea, Young-mia lo salvó de nuevo. Ted debe preocuparse más por ella, maldita sea, ella es tan afortunada. ¿Crees que mató a esas serpientes por suerte? Por supuesto, ella solo sabe un poco de brujería y sigue presumiendo. Haré que todos sepan quién es ella. Después de ver lo que hizo Young-mia, todavía piensa que mi encanto puede matar a Young-mia, tan tonto. No debía haber confiado en Yuner, sus palabras me hicieron subestimar tanto a Young-mia. Afortunadamente, usé esas serpientes para descubrir qué tan fuerte era Young-mia. Tengo que ser más cautelosa. El poder del país de las hadas, una hada está aquí. Finalmente puedo irme de aquí después de estar atrapado durante tantos años. ¿Qué pasa, Young-mia? Ninguna cosa, vamos, de repente sentí un poder que me hizo sentir extremadamente incómodo. Es mi ilusión, señor, ¿a dónde vamos? Hay muchos tenedores y serpientes, así que debemos tener cuidado. Será malo si perdimos nuestro camino. Young-mia, ¿a dónde debemos ir? Déjame pensarlo, mi brujería puede encontrar su posición aproximada. Puedo usarlo en secreto. Hechizo de navegación. Su Majestad, es la primera vez que la concubina Mian está aquí, entonces ¿por qué le preguntaste? ¿Cómo ella podría saberlo? Ella lo sabrá, solo síguela. ¿Cómo podría ella saberlo? Girar a la izquierda. Vamos. ¿Qué? ¿Ella realmente lo sabe? Toma el camino de la izquierda. Concubina, señorita Young-mia, ¿cómo puedes saber esto? Porque me gusta elegir el camino de la izquierda y es el camino de la suerte. ¿Tu camino de la suerte? Tan infantil. Vamos. ¿Qué? Su Majestad está totalmente encantado con ella y cree todo lo que dice. Su corazón está adolorido. Él no es el rey racional y frío que era antes. Parece que puedo encontrarlo pronto. No esperaba que los forasteros entraran en esta montaña. ¿Por qué desapareció allí? ¿Tiene algo que ver con la medicina? ¿Quién eres? Solo soy un buscador de hierbas aquí. Debido a la historia de la serpiente negra, la gente rara vez viene aquí. Es sorprendente encontrarlos aquí. ¿Has oído hablar de esta historia? ¿No le tienes miedo? ¿De qué puede tener miedo un anciano como yo? Es solo una historia para engañar a la gente y los cazadores de hierbas no los creemos. Señor, ya que usted es un buscador de hierbas, ¿alguna vez has visto hierbas con hojas de color violeta azulado y tallos verdes? Suena familiar. Sí, lo he visto antes, que brillaban en la noche, tan increíble. Pero el lugar donde crece es peligroso, así que solo eché un vistazo desde la distancia. ¿Podrían por favor llevarnos allí? La mariposa se ha desaparecido, así que la ha visto, no miente. Bien, por favor, seguirme. Espera un segundo, ¿qué ocurre? Había un bicho en tu hombro y ahora se fue. Vamos, bueno, usé mi poder para entrometerme en él y él solo es un anciano. Ella es cautelosa, pero este cuerpo es solo un caparazón sin las características de una serpiente negra. Y mi poder está cubierto por la medicina especial, así que ella no puede sentir nada. Young-mia, ¿qué pasa? Feng Xiao, creo que este sucedió por coincidencia y él es demasiado amigable y él me hace sentir extraño, pero no puedo entender por qué. ¿Sabrá la ubicación de la medicina? Él debe saber, así que vamos a seguirlo con cautela, ya que también tenemos otros tipos sospechosos. ¿De qué estás hablando? De ninguna cosa. Vamos. Feng Xiao debe seguirme donde quiera que vaya, ya que no sé qué tipo de cosas peligrosas puedan suceder. Está bien, estaré cerca de ti. Lo digo en serio. Como hay muchos tipos aquí, tengo demasiado miedo de dejarte. Ellos están aquí por ti. Bien, deja de hablar y sígueme. Bueno. Parece que Feng Xiao está aquí para encontrar una hierba y este anciano conoce su ubicación. Tiene mucha suerte. Debo encontrar una manera para poder exterminarlos aquí, de lo contrario será difícil hacerlo después de que se vaya de aquí. Esta perra sigue seduciendo a su majestad. Parece que odias a Young-mia. ¿Qué tal si yo creo una oportunidad para que ustedes dos se queden solas? Young-mia es muy fuerte, pero si puedo usar a Yuner para distraerla, puedo acercarme al rey y exterminarlo. ¿Solas? ¿Tú piensas que soy estúpida? ¿Quieres que distraiga a Young-mia y luego puedes seducirlo a él? Deja de enseñar. Ustedes dos son unas malditas. No juegues trucos. Mientras yo esté aquí, nunca te acercarás a él. Este idiota.
Si la hubiera matado en el palacio, ella no me impediría ahora. En la cima de la montaña. Señor, estamos en la cima de la montaña ahora y el acantilado está justo frente a nosotros. Entonces, ¿dónde está la hierba? Lo vi aquí. Estaba brillando tan increíble. ¿Aquí abajo? Me estás tomando el pelo. Si está allí, ¿cómo podríamos conseguirlo? Muchacho, ya te he dicho que crece en un lugar peligroso. Si pudiera conseguirlo, lo habría recogido yo mismo. Gracias, señor, nos ocuparemos de esto. No es gran cosa, ya que puedo volar. Señorita Mian, ¿cómo podría lidiar con esto? No dejará que su majestad se vaya, ¿verdad? Baiban, cállate. Ella tiene otras soluciones. Bien, voy a revisarlos alrededor primero. Por desgracia, ya que estoy aquí, recogeré hierbas cercas. Nos llevó aquí y nos dejó su ubicación sin pedir ninguna recompensa. Feng Xiao, ¿es amable o está tramando algo? ¿Quién es? Solicitó está ocultando malas intenciones. Echemos un ojo a él. Podrían sospechar de mí, pero no importa. Mientras quieran conseguir la hierba panacea, el dios me trajo aquí durante varios cientos de años con la hierba como núcleo de la trampa. Se me lo quitan, puedo irme de aquí. Les enviaré allí. Mencionó que si ir de aquel lugar depende de ellos, los envía allá. En el lugar empezó a generar un círculo brillante, ninguno sabía qué es lo que está pasando. La hada Mu también se encontraba sorprendida, ya según ella era la única hada presente y que no había utilizado ningún brujería. La prota por su parte apenas empezó a generar el círculo supo que es un círculo mágico de transferencia. Feng Xiao por su parte no sabía qué es. Al escuchar que es un círculo de transferencia preguntó a la prota de qué se trata. La situación era muy tarde para explicar, así que simplemente pidió que abrazara y que no lo soltara, y así todo fueron absorbidos por el círculo mágico. Baiban, que se fue a recolectar frutas, llegó al lugar donde había separado del emperador y no encontró a nadie. No comprendía qué es lo que está pasando, era extraño que todos hayan desaparecido. Los que fueron absorbidos por el círculo mágico se encontraban en cada dimensión diferente, a excepción de la prota y Feng Xiao, los cuales abrazaron y fueron trasladados a un mismo lugar. La prota inmediatamente preguntó cómo se encuentra. El emperador se encontraba bien, mencionó que no esperaba encontrar con una magia que teletransportaba a las personas a otro lugar. A su vez preguntó cómo es que sabe que es círculo de transferencia. La prota, como siempre, ocultando su identidad, mencionó que había leído en un libro, y que es sorprendente verlo con sus propios ojos. Señalando una cueva desvió el tema, preguntó por qué estaba cerca de una cueva. A su vez la prota no podía imaginar cómo es que existe un círculo de transferencia en la montaña Yun. El emperador sabía que la prota siempre los desvía así, no le dijo nada más del tema, mejor propuso buscar una salida. Sin embargo la prota no podía controlar su saber, mencionó que es fácil salir, no obstante vio el objetivo del viaje a lo largo de su presencia, la hierba panacea. Apuntando a la hierba, hizo saber a Feng Xiao que se encuentra allá. Feng Xiao al ver la hierba no podía creer lo que sea cierto, ya que el anciano había dicho que se encuentra en el alcantarillado, cuando en la realidad se encontraba en una cueva. A su vez sospechaba que es una trampa. El emperador por fin se recordó de los demás, preguntó dónde pueden estar. La prota mencionó que no se preocupara por ellos, ya que todos traían malas intenciones a excepción de Baiban. A su vez comentó, sea una trampa o no debemos obtener la hierba panacea para curar la enfermedad, y nuevamente hizo saber que no se preocupe de nada, que ella lo protegerá. A su vez Feng Xiao mencionó que él también lo protegerá pase lo que pase, a menos que esté muerto. La prota se molestó con el comentario, hizo saber que es una chica fuerte, que no necesita de su ayuda, y empezó a caminarse. No obstante fueron trasladados a otro lugar. Feng Xiao al ver que fueron trasladados a un nuevo lugar supuso que se encuentran en una ilusión como en el bosque Fenling. La prota sabía que no es una ilusión, entonces rápidamente empezó a averiguar el lugar. Utilizó su brujería, sin embargo no obtuvo ninguna información, se preocupó y preguntándose así si está perdiendo su poder divino. El emperador al ver que se encontraba pálida se acercó y preguntó qué es lo que pasa. La prota mencionó que no pasa nada, que solo es porque está en un lugar extraño. Evidentemente la prota se encontraba preocupada ya que al no contar con su poder divino no podía proteger a Feng Xiao, a su vez no comprendía en dónde están. El emperador nuevamente mencionó que no se preocupara, que él va a protegerlo. Entonces la prota continuó, estaba dispuesta a conseguir la medicina especial, incluso sin la ayuda de su poder divino. En aquel momento la prota ya sabía que su poder divino se había retirado, sin embargo presenciaba un poder divino a su alrededor. En aquel momento escucharon fluidos de agua, entonces se acercaron a ver, y se encontraron con la galaxia brillante. Para la prota aquel galaxia era familiar. La galaxia brillante se encontraba en el mundo estrellado del dios del norte. Encontrando la respuesta, de por qué sentía el poder divino, comprendía que es un mundo creado por un inmortal. Explicaba que a diferencia de las ilusiones el mundo estrellado es un lugar real, que todo lo que pasa es real incluso la muerte. Los nervios de la prota era evidente.
Entonces el emperador preguntó, ¿por qué está muy nerviosa de repente? La prota no estaba dispuesta a contar a Feng Shao que existe un inmortal en el lugar, simplemente pidió que tenga mucho cuidado, que alguna vez había leído un libro similar y resultaba que el lugar es peligroso. El emperador mencionó que solo es un río, que tal vez pueda abrazar y volar. La prota preocupada mencionó que tal vez lo vea estrecho pero que en la realidad es inmenso, que una persona normal no puede cruzar, una vez que se caiga al agua seguirá hundiendo y no hay un punto final, descartando la idea de volar. Por mucho conocimiento el emperador supuso que lo leyó en un libro, que el lugar no es extraño, entonces cuestionó si conoce algún método para cruzar el río. La prota menciona que el libro establece que se puede cruzar usando brujería o se necesita un barco, dando a entender que no pueden cruzar por cuenta propia ya que están arrinconados. En aquel momento aparece un barco de la nada. Al presenciar el barco el emperador pregunta a la prota si el barco sirve para cruzar el río. La prota simplemente se sorprendió, ya que no comprendía cómo es que un barco aparece de la nada y que se dirigía hacia ellos. Suponía que alguien está ayudando o que tal vez es una trampa descarada. A Feng Shao no le importaba si alguien lo está ayudando, con tal de poder cruzar el río, y se subió al barco. Al principio la prota se interpuso, el emperador comprobó que el barco se encuentra en óptimas condiciones, así que sugirió a la prota subir al barco, extendió la mano y subió a la prota de manera segura al barco. La prota continuaba con la idea de que es una trampa, pero el emperador pidió que no se preocupara, que él lo va a proteger. Entonces pidió que tenga cuidado para no caerse. Una vez en el barco la prota en su alrededor observó una bola redonda, la acercó hacia ella y enteró que aquella bola contenía poder maligno. La prota no comprendía la presencia del poder maligno, ya que el mundo estrellado fue creado por un dios del cielo, y aquel bola era el que estaba llevando al barco hacia el otro lado del río. Aquella bola maligna pertenecía al hada maligno, quien había usado más de la mitad de su poder para ayudar a que crucen el río, así que el resto lo iba a dejar a ellos. Él confiaba en los poderes de la prota, para que nadie más lo molestara había mandado a las otras dos chicas juntas a otra dimensión, es decir, a Yuner y la hada Mu. Yuner se encontraba bastante molesta, y no comprendía dónde se encuentran. La hada Mu trató de calmarla, mencionó que están atrapadas en una formación mágica. La hada Mu al igual que la prota sentía un poder divino extraordinario a su alrededor, sabía que aquella cueva no era normal. Sin embargo ella no tenía el conocimiento del lugar. Yuner ordenó que callara, reclamó con decir que solo estás diciendo tonterías, y que no aguanta ni un segundo más estar con ella, y halagó con decir ojalá estar atrapada aquí con el joven maestro. La hada Mu también mostró su enojo, y dijo que tampoco quiere estar con ella, y mencionó que tiene que buscar alguna salida para poder llevar a cabo su objetivo. Por otro lado la prota y el emperador por fin lograron cruzar el río, sin embargo el emperador notaba disgustos en la personalidad de la prota. Así que preguntó qué es lo que le pasa, pues a la prota le parecía muy extraño por la facilidad de cruzar el río, pues todavía no comprendía cómo es que un bote de la nada se acercó hacia ellos cuando se encontraban arrinconados. Además sabía que el barco fue creado por un poder maligno, pero de por momento iba a dejar las dudas, iba a conseguir la hierba panacea. El emperador por su parte comentó que no importa lo que esté pasando que es mejor conseguir la hierba y salir del mundo estrellado. La prota en aquel momento recalcó al emperador que llamó a aquel lugar mundo estrellado por el simple hecho de que había muchas estrellas. Feng Shao sabía que la prota estaba ocultando cosas, así que mencionó que no se entrara en pánico, que luego de salir del lugar puede decirlo sin ningún problema, y continuaron el viaje. El emperador en todo momento recalcaba a la prota que no se alejara de él para poder protegerlo. La prota en aquel momento prometió decir la verdad si salen vivos del lugar. El emperador aceptó su propuesta y continuaron el viaje. Enfrente de ellos tenían varias rocas, y una de aquellas rocas contenía un texto en el cual decía tablero de ajedrez suspendido. Con aquel texto la prota pudo afirmar que se encuentran en el mundo estrellado, y que fue creado por el dios del norte. El emperador al visualizar las piedras que se encontraban suspendidas en el aire mencionó que debemos pisar y pasar al otro lado. La prota por su parte recalcó que no son simples piedras, que en realidad es un juego de ajedrez. Entonces explicó que es un tablero de ajedrez que flota en paisaje, que consta de 169 cuadrados, 13 filas por 13 columnas, que las piedras estrelladas son las piezas de ajedrez, que una vez que pise la piedra equivocada será atacado por los pilares estrellados. Para la prota el juego era conocido, ella podía pisar las piedras correctas, sin embargo la piedra no podía soportar el peso de ambos. Entonces la prota mencionó que ella irá primero, y que él luego debe seguir los mismos pasos. Feng Shao estaba sorprendido sobre los conocimientos que tenía la prota, entonces preguntó cómo lo sabe. Evidentemente la prota no le respondió a su pregunta, y le hizo recordar que tienen un trato que luego de salir lo contará. Entonces empezaron el juego. Al no contar con su poder divino iba a ser más cautelosa, todo por el bienestar de Feng
Feng Shao, la prota dio su primer salto en la piedra y comprendió que sí funciona de esa manera. Una vez que estaba segura, nuevamente pidió al emperador que siguiera sus pasos sin equivocar de piedra. En aquel momento Feng Shao notó que a la prota le está costando un poco de trabajo saltar. Suponía él que para ella debe ser pan comido, pero que ahora se ve como una persona normal. La prota continuó saltando las piedras y estaba por llegar al punto central. Sin embargo, la próxima piedra se encontraba más lejos de lo normal. Pero no iba a renunciar a conseguir la hierba. Entonces dio un salto, logró tocar la piedra, sin embargo solo pisó la orilla, generando así la caída. No obstante, el emperador la salvó, pero le costó la pisada de la piedra equivocada. A este punto la prota se encontraba muy asustada. El emperador mencionó que no se preocupara, que está bajo control, pero lo que él no sabía era que ya se estaba acercando el castigo del juego, pues iba a recibir la castigada de las espadas estrellas. La prota era consciente que al pisar la piedra equivocada iban a ser castigadas con muerte. Las espadas estrelladas se acercaron y pues la prota tenía conocimiento de que no pueden ser esquivadas, entonces la prota estaba dispuesto a tomar el castigo. Sin embargo, el emperador no lo iba a permitir, él los iba a tomar. Mencionó que no va a permitir que nada los toque mientras él esté vivo. Entonces en aquel momento la prota se puso a llorar diciendo que no quiere ser una viuda, y que no necesita su protección. Las espadas estrelladas ya se encontraban más cerca, pero en aquel momento se creó una bola de protección generado por Feng Shao. Al presenciar eso, la prota no comprendía qué es lo que está pasando, sin embargo presentía un fuerte poder proveniente del cuerpo de Feng Shao. Entonces el tablero de ajedrez suspendido fue roto por el poder divino fácilmente. Feng Shao también presenció la desaparición de las espadas, entonces preguntó qué es lo que acaba de pasar. La prota tampoco lo sabía, entonces mencionó que nada. Lo único que ella sabía es que él posee un poder divino, ya que pasó lo mismo en el bosque Fenling. Sin embargo, no le tomaron mucha importancia, así que continuaron con el objetivo de obtener la hierba panacea. Sin embargo, nuevamente retomaron el tema. La prota preguntó si había sentido algún inusual en su cuerpo. El emperador comentó que solo había sentido un fuerte viento, preguntando así si eso fue lo que lo ayudó. A estas alturas la prota también dudaba de la identidad del emperador, pues sabía que un emperador mortal no podía poseer poderes divinos que pueda romper la tabla de ajedrez. El emperador dejó el tema a un lado y entre risas dijo: por cierto, recuerdo que alguien estaba llorando en ese entonces. La prota negó haber estado llorando. Sin embargo, el emperador continuó molestando. Mencionó que había escuchado llantos y decir que no quiere ser viuda. La prota continuó negando de haber estado llorando, y mencionó que estaba así por el viento y que escuchó mal, que no se preocupaba en lo absoluto por él. Entonces en aquel momento Feng Shao empezó a actuar. Mencionó que le duele el pecho, y que según él probablemente sea porque alguna espalda estrellada lo atacó. La prota se preocupó bastante, pues en aquel momento no sabía qué hacer, ya que no contaba con su poder divino, pero tampoco se va a quedar con brazos cruzados. Entonces planeaba salir cargando, o mejor ir a conseguir un doctor. Entonces el emperador dejó de actuar. Mencionó que solo quería ver su preocupación y aprecio que tiene. Evidentemente aquel broma no le gustó para nada a la prota y se enojó. El emperador pidió disculpas y mencionó que no volverá a hacer. A su vez mencionó que había notado que estaba preocupada y angustiada después de haber entrado a este lugar, pero que habían logrado atravesar todas las dificultades, por lo que mencionó que no quiere que se preocupe por nada, y nuevamente prometió dejar el lugar sanos y salvos. La prota nunca antes había perdido su poder divino, motivo por el cual se había entrado en pánico, y había asustado subconscientemente como una persona normal, y que al mostrar esas actitudes lo dejó notorio en frente del emperador. La prota mencionó al emperador que ahora se ha vuelto débil porque está preocupada que pueda resultar muerto. Entonces la prota recalcó que no quiere ser una carga, que más bien lo quiere proteger. Entonces en aquel momento el emperador se puso sentimental y dijo: no eres mi carga. Escucha, Yun Mian, es mi honor tenerte conmigo y que me protejas a toda costa. Tú eres la única razón para que yo viva en este mundo, eres un regalo de Dios. Y culminó con decir que no se preocupara, que no lo convertirá en viuda. La prota pidió que olvidara esa palabra, pues según ella no era suficiente, ya que todavía no le conoce con su verdadera identidad, pero pues le parecía algo lindo, y a su alrededor tenían una escalera interminable. Al visualizar eso, el emperador lo interpretó como el final del camino, una escalera hacia el cielo, y en efecto, podían salir del mundo estrellado después de atravesar eso, así que comentó al emperador que pueden romper el mundo estrellado siempre, y cuando lleguemos al final de la escalera, con todo lo que han pasado, pues el emperador ya era consciente que aquellas escaleras no son normales. La prota le dio razón
razón y mencionó que hasta donde ella sabe nadie ha logrado alcanzar el final de las escaleras. A su vez comentó que muchas personas lo habían intentado pero que nadie había llegado con vida. Entonces Feng Shao con mucha confianza comentó que va a ser el primero en llegar. La prota preocupada mencionó que incluso ella no sabe qué es lo que pasará si pisa la escalera, así que sugirió buscar otro método. Sin embargo el emperador convenció a seguir la escalera, mencionó que va a ir primero y que ella luego lo siguiera. Sin embargo la prota no estaba de acuerdo que él vaya primero, mejor propuso ir juntos, tomando así los dos el riesgo. Dio un paso la prota y dijo vamos, estoy segura de que lo lograremos.